Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:13 minutos. ¿Qué tendrá? ¿Qué magia se vivirá en los polos cuando la gente que allí viaja sufre de los mayores sufrimientos de su vida, pero también de los mayores amores que puedan sentirse? Por eso tan importante es conocer sus historias, que nos llegue un poquito a través de cada una de esas 20 mujeres de las que hoy vamos a hablar. No solamente esa sensación de lugar mágico, sino también esa concienciación de que entre todos tenemos que salvarlo, porque está en riesgo. Hoy vamos a hablar con Ana Alemany, que es autora de Todos los caminos llevan a los polos. Ana Alemany, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. 20 historias de mujeres en las regiones frías, en esta publicación, que es, dentro de Ediciones Casiopea, un grupo de ediciones, ¿no? El de Todos los caminos. Una colección sí. que ya lleva también otras sí, empezamos en África, que eran 40 mujeres en África, que dejaron todo para crear, pues aportar su granito de arena y conseguir un mundo un poquito más habitable. Y como nos gustó tantísimo la experiencia, repetimos los caminos, nos fuimos a la India y ahora ya estamos enamoradas del proyecto. Nos hemos ido a los polos, que es algo completamente diferente, y ya tenemos en mente un par más. Todo ello con visión femenina, porque dices, estamos enamoradas de todos los caminos, es un peso importante de la mujer, ¿no? Sí, todas las historias tratan acerca de mujeres, porque, no sé, nos hemos centrado en eso. Es más fácil para un hombre salir en cualquier lado. Tenemos aquí una chica que ha recorrido la Antártida enterita, sola, en 59 días, que es Chus Lago, y apenas se le conoce. Y cualquier hombre que hubiera hecho eso, pues estaría todavía la discriminación llega hasta los polos. Hasta los polos, sí. Lo que pasa es que es cierto que allí hay una igualdad absoluta. ¿Sí? Se tratan con muchísimo respeto y son uno más. Pero hasta llegar allí, claro, el camino es más largo. Bueno, el camino para sacar esta publicación, ¿cómo ha sido? Ya vemos que surge de una colección de libros acerca de cómo es el papel de la mujer a lo largo y ancho del mundo, pero ¿cómo surge hablar de los polos y cómo es pues todo el trabajo anterior a haberlo publicado? Bueno, pues tiene muchísimo trabajo de investigación y de documentación, porque de la India eran todos ONGs. Entonces estábamos un día reunidas, así de modo informal, preguntando a ver hacia dónde nos iban a llevar el nuevo camino. Y surgió, pues, por casualidad. Surgió los polos por casualidad. Lo vimos en una zona del planeta hostil y difícil, y dijimos, ¿habrán habido muchas mujeres allí en los polos? Y empezamos, nos emocionó la idea, y yo en el anterior lo que había hecho era coordinar el proyecto con todas las mujeres, ponerme en contacto con ellas, y yo era el filtro, vamos, pero yo no escribí nada. Entonces dije, pues vale, madre mía, qué difícil va a ser esto. Y cuando me dijo Pilar, la creadora de Ediciones Casiopea, Pilar Tejera, me dijo, Ana, lo vas a escribir tú. Dije, ay, Dios mío, va a ser dificilísimo. Menudo reto. Sí, ya me pareció mucho más lejos y mucho más frío. Bueno, frío y lejos está ese destino. 20 mujeres cuentas en su historia en esta publicación. ¿Cómo se eligen esas 20 mujeres? Porque son pocas las mujeres que han llegado hasta esas regiones frías, pero hay más de 20. ¿Cómo se hace la selección? Pues la selección se hace... te metes en Wikipedia, te metes en Google y vas mirando, a ver, hay algunas que te suenan más o más conocidas, te vas metiendo Antártida, vas viendo, vas buscando y te das cuenta que hay muy pocas mujeres. Algunas ya, claro, porque otras que son del principio de siglo pues ya murieron hace tiempo, pero también queríamos dejarlas ahí como referencia, porque tú imagínate en 1911 meterte en un barco, una de las protagonistas embarazada de 8 meses y echar millas hacia la Antártida, pues es muy complicado. Tuvo toda la opinión pública en contra de ella porque lo veían pues poco menos que una salvajada. Pues vas buscando y sobre todo había científicas y sobre todo en la Antártida. Pero yo no quería que fuera un libro científico, sino humano. Entonces en la variedad está el gusto. Quería buscar científicas, he buscado aventureras, he buscado gente que tiene una vida un poco diferente, como la capitana del Sarmiento de Gamboa, que ya me dirás tú, llevar un barco polar
Ujú. Meterte en la isla de Decepción, que tiene un estrecho, o sea, una entrada estrechísima, con muy poco calado, lleno de rocas puntiagudas, pues hay que tener un cuajo tremendo. Y Sí. entonces me puse en contacto con ella, tropecé con el CSIC y no te puedes imaginar lo amables y dispuestos que estaban a todo. Me abrieron las puertas de todo. Y entonces ya me dieron una referencia de militares, de médicos, de gente, y yo fui eligiendo y esos me daban otras referencias Mm. y poco a poco, Claro. increíblemente poco a poco vas tirando del hilo y sale. Y al final las historias que te tocaron el corazón de alguna forma, ¿no? Sí, sí, porque hay otras que he dejado fuera, claro, no cabían todas. Otras no me quisieron, o sea, no pude contactar con ellas. Tengo una historia que me hubiera encantado, que era de, no me acuerdo cómo se llama, una chica que le han dado como el premio Pulitzer, pero el premio Nobel de maestro, Ujú. que en España quedó un chico finalista. Es una chica que anda, no sé si diariamente 50 kilómetros para dar clases a los inuits en Sí. el Ártico. Pues una historia fantástica. Pero ahí no pudiste contactar Ahí con no ella. pude, Porque, no. claro, las personas que de principio de siglo, las mujeres de principio de siglo, obviamente ya están fallecidas, pero en el resto sí que tuviste un contacto con ellas, entrevistas, que te Sí, contaran sí. su historia, ¿no? De Sí, primera sí, no, mano. no podemos sacar a nadie que no hayamos contactado. Entonces hablé con todas, algunas fue por email, otras fue por teléfono y algunas en persona, que con la primera entrevista, que me acuerdo que fue a Cayetana Recio, que es glacióloga, me enamoré del proyecto. Ya me parecía difícil, pero es que entonces la vitalidad que desprendía ella al hablar de la Antártida y las ganas de volver una y otra vez, pues eso hizo que me enamorara y Mm. que, vamos, que me metiera de Ese es el lleno. denominador común, ¿eh? Y además se Sí, transmite mucho. Estás sí, leyendo el libro y dices, ¿qué tendrá? ¿Qué magia? Que decimos, es uno de los lugares más hostiles, pero a la vez que más se sí, enamoran. A todas sí. les ha pasado, A ¿no? todas, todas. Todas coinciden en que estar allí te cambia la vida, que es una naturaleza salvaje como no te puedas imaginar, Brutal, sí. brutal, que es muy difícil estar allí, pero a la vez es muy sencillo porque no hay nada material que lo corrompa. Entonces, si se te rompe una bota, no tienes otra bota, pero tu compañero te deja la plantilla. Entonces ya no te entra el frío. Entonces pues es el espíritu humano en estado puro, igual que la naturaleza, que es Quitarnos muy dura. las tonterías, ¿no? Claro, todo lo accesorio que ha creado el hombre humano, el hombre, vamos, ha creado absurdeces que hace que vaya todo sea más complicado. Mm. Pero allí, Historias de científicas, historias de aventureras, historias de familias que iban también a ujú, a algún punto, pues con muy poquita población, pues a vivir esa vida, a ver cómo es ese mundo, a quitarse todo lo accesorio, como decía Ana. Algunas historias que han pasado por aquí. Conocemos el caso de Nar Roldán, que ha exacto, sí, pasado en alguna ocasión por aquí. Decíamos, 20 historias de mujeres de todo el mundo, mujeres de nuestro país y mujeres de aquí de la sierra, porque es el caso de Nar Roldán, que la tenemos aquí exacto. cerquita, que es bióloga y que también es una de las historias que recoges, ¿no? Sí, ella fue hace bastante tiempo, no me acuerdo exactamente cuántos años, a lo mejor 20. Mm. Y claro, cuando ha leído el libro dice, hombre, las cosas han cambiado de cuando fui yo. Por ejemplo, la conexión. Antes no tenían internet ni tenía nada, ahora sí. Pero la esencia es lo mismo, porque allí parece que esté suspendido en el tiempo. Es Ujú. una zona que, pues eso, la mano del hombre no la ha tocado demasiado, entonces se mantiene. Claro, porque también en el libro tratas esa otra cara, esa otra faceta, la faceta de lo que es el lugar en sí Ujú. y la riqueza que supone para todo el planeta, ¿no? Esa necesidad de conservarlo, porque aprendemos muchas curiosidades, ¿no? ¿Qué cosas has sacado que te han llamado la atención de los polos? Pues mira, cuando empecé ni siquiera sabía que la Antártida está abajo y el Sí. Ártico está arriba. Yo Es que creía que lo era lo liamos mismo. mucho, sí, sí, sí. Sí, y además es que son completamente opuestos. El Ártico es un mar rodeado de tierra, Sí. no hay al revés, hay vegetación y hay animales, y en la Antártida es un continente, el sexto continente, helado, rodeado de agua, y ahí no hay ni vegetación ni animales, únicamente en la costa. Ujú. Pero en el centro ni nieva, porque no hay evaporación, ni nada, es un desierto blanco, hostil y con muy poca nieve cada año. Sí. De hecho, dicen que una pisada en la Antártida es una huella dejada para siempre, porque Mm. como apenas nieva, No se cubre. no se cubre.
Qué curioso. A no ser que venga el viento malévolo y lo destroce. Sí, pero no por Sí. precipitaciones. Sí. Esto hace que sea un espacio espectacular para la investigación, porque hablábamos Claro. antes de esas burbujas de aire. Cuéntanos esto. Pues mira, sí, entre capa y capa de nieve se quedan aprisionadas burbujas de aire que contienen todos los secretos del planeta, porque esas burbujas llevan allí, a lo mejor, bueno, yo no sé, eso de millones de años, pero vamos, cientos de miles de años sí. Y con el deshielo o cuando allí de invierno a verano se nota, porque en invierno se puede alcanzar en el centro hasta 80 grados bajo cero. Uf. Y en verano en la costa hay una medición diaria de una media de 0 grados. Entonces, cuando se derrite esas capas de nieve y saltan las burbujas de aire, que producen además un chisporroteo. Sí, que además suenan, ¿no? Suena. La gente le llama el sonido del hielo. Sí. Pues ahí se está perdiendo, se está malogrando toda la información que tenemos del planeta. Porque claro, eso ocurrió hace millones de años. Entonces, con una técnica muy complicada que se llama, a ver si lo sé decir, paleoclimatología, pues se perfora y se consigue con extraer. Muchísimo cuidado, se Sí. extrae. Es carísimo y es muy difícil conseguirlo. Pero se sabe cómo era, pues eso, el aire que rodeaba la Tierra. Hace 100.000 años. Claro, saben, pues eso, que ahora dicen la capa de ozono que se está destruyendo, que hay menos helio, que hay más CO2, pues ahí están todos los datos. Pero se está derritiendo. Sí. Derritiendo. De hecho, 3/4 partes del hielo flotante del Ártico han desaparecido en los últimos 30 años. Es decir, es una barbaridad. Una barbaridad. Sí, hay épocas y hay ciclos, pero lo que con este libro hemos llegado a la conclusión es que, vale, que si ahí son ciclos naturales no podemos hacer nada, pero por favor que no sea gracias a la mano del hombre. Sí, que hagamos lo posible. La verdad es que al final nuestra mano pues tiene que servir para algo positivo, no para acabar con este tesoro que hay en nuestro planeta, un tesoro que han pisado muchas mujeres y que, bueno, pues que entre todos hay que cuidarlo. Creo que hay una cápsula, en 2013, una expedición de Greenpeace hundió una cápsula con 3 millones de firmas para salvar el Polo Norte, ¿no? Sí. Esto lo he aprendido en el prólogo, que es de Pilar Marcos también. Sí, es la encargada de... Bueno, tenía, entre otros proyectos, era la encargada de Salvemos el Ártico. Fue súper amable, contactamos con ella y le pareció un libro muy interesante, una propuesta muy interesante y participó con el prólogo, que le vamos a estar eternamente agradecidos, porque si lo dice Greenpeace son palabras mayores. Son palabras mayores. Bueno, si quieren conocer pues esas 20 historias con detalles minúsculos de nochebuenas vividas en bases, sí. El mareo al llegar, con grandes detalles como cómo suena una colonia de pingüinos, por ejemplo. Ensordecedor, creo que es ensordecedor, porque no hemos hablado del silencio sí. antártico, que es lo que realmente quiere decir la palabra silencio, ausencia de ruido, de ningún tipo de ruido. Si no has estado, no puedes saberlo, porque a mí me lo han intentado explicar y me dicen, no consigo llegar porque es que no hay nada, y mientras la vida continúa. Y de repente caminas 2 horas hasta llegar a una pingüinera, 2 horas de ida y 2 de vuelta, con un viento que a veces te tumba. Y unas temperaturas terribles, y de repente empiezas a oír la algarabía de las 20.000 parejas de pingüinos y claro, el silencio antártico desaparece. Bueno, pues todo ello, todas esas historias, toda esa concienciación, acercarnos al polo a través de las páginas, pueden hacerlo con Todos los caminos llevan a los polos, de Ana Alemany, de Ediciones Casiopea. Ana, ha sido un placer. Una última pincelada, ¿con qué te quedas después de haber escrito este libro? Con unas ganas tremendas de ir al Ártico, pero Yo eso también, sí, cuidarlo mucho. Yo llegaría y no haría nada, pero para cuidar el Ártico tenemos que empezar cuidando el resto. El entorno es que lo que hacemos estamos aquí en Madrid tiene su consecuencia en el Ártico. Eso lo dice Son zonas siempre, muy sensibles. Sí. Entonces, podemos pensar que por coger el coche para ir a por el pan
¿Qué Sí. más da? ¿Qué pasa? No pasa nada. Bueno, pues tiene sus consecuencias en el otro punto muy distante del planeta, un tesoro natural como son los polos, el Ártico y la Antártida, que han sido visitados por cientos de miles de personas, pero la mujer también tenía que ser destacada en esa expedición y en ese poner en valor estos lugares, y por eso agradecemos este libro, Todos los caminos llevan a los polos, ediciones Casiopea. Ya saben, si les apetece, lo piden en su librería y van a conocer 20 historias de superación y de mujeres. Ana Alemany, ha sido un placer charlar unos Gracias. minutos. Para mí Gracias también. por esta lectura y nada, seguro que seguiremos hablando porque todos los caminos son muchos caminos. Sí, Y tenemos hay en muchos mente destinos, ¿no? algunos más, así que sí. Seguro que podremos charlar. Gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Madrid Norte 100.1. Verticolor, fábrica de toldos, busca instaladores y distribuidores profesionales para instalar sus toldos, estores y mosquiteras. Interesados, llamar a Verticolor, teléfono 91 846 46 80 o en la calle Mercurio 3 de Colmenar Viejo. Puedes decir que son todas iguales, que las rebajas nunca sorprenden, que ya has visto todo lo que tenías que ver, pero no. Esta vez, las rebajas de Plaza Norte 2 llegan para romper. Más marcas, más diseñadores y más descuentos. ¿De verdad te las quieres perder? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Residencia Mayores Mata el Pino. Nuestra experiencia, su tranquilidad. En un entorno privilegiado. Habitaciones con baño, televisión, wifi, camas articuladas, salón comedor diferenciados, válidos y asistidos, calidad asistencial, terapia y asistencia psicológica a usuarios y familiares, estancias temporales, profesionalidad garantizada. Calle Ganaderos 11, Mata el Pino, 91 842 69 69. info@mayoresmataelpino.es. Junto al